Entonces, hoy iniciamos nuestra segunda gran unidad que se llama procedimiento tributario. Entonces, el procedimiento administrativo tributario es el conjunto de normas que permiten llevar a cabo todos los procesos relacionados con el contribuyente y el pago de sus impuestos, ¿cierto? Para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, ¿cierto? Para el cumplimiento tanto de las obligaciones y derechos por parte de los contribuyentes y tanto para las obligaciones que tiene la administración tributaria. Entonces, el procedimiento administrativo tributario es el conjunto de normas que permiten realizar, primero, la fiscalización de todos los contribuyentes. Esa fiscalización consiste en que la administración tributaria debe verificar el correcto y adecuado pago del impuesto. O sea, que sea el contribuyente pague el impuesto que realmente le corresponde, ¿cierto? Que esa autoliquidación que presenta para el pago sea correcta. Entonces, este conjunto de normas es donde están establecidos todos los tipos de procedimientos para que el contribuyente, la administración tributaria pueda verificar esas declaraciones y también para que el contribuyente se pueda defender frente a esos procesos de verificación. Determinación. La determinación es obligación de la administración tributaria, como su nombre lo indica, determinar quiénes son los sujetos pasivos que deben cumplir con obligaciones formales y sustanciales. Ahorita vamos a mirar qué es una obligación formal y qué es una obligación sustancial, formal y sustancial. Y lógicamente es obligación de la administración tributaria la verificación y determinación de todo tipo de contribuyentes. Discusión. En el procedimiento administrativo tributario siempre existen dos partes. Una parte que es el sujeto activo, que es la administración tributaria, y otra parte que es sujeto pasivo, que son todos los contribuyentes. La norma lo que aplica o lo que nos enseña es que en primera instancia se tienen que poner de acuerdo esas dos partes. Ese poner de acuerdo esas dos partes frente al pago de los tributos y frente a los procesos formales se llama discusión. Entonces, aquí simplemente están establecidas todas las normas que se deben respetar y se deben cumplir para que esas dos partes cumplan con sus obligaciones, ¿sí? Y eso vamos a llamarlo discusión de los impuestos. Cobro del tributo. La esencia del derecho administrativo es el pago del tributo. Todo esto está encaminado a que el contribuyente pague su impuesto de manera correcta y equitativa. ¿Sí? Y entonces se establecen una serie de facultades que le entrega la norma a las administraciones tributarias para que puedan hacer efectivo ese cobro del tributo, ¿cierto? La verdad es que todas las administraciones tributarias, no solamente la DIAN, todos los que administran tributo, como por ejemplo una gobernación, como por ejemplo todos los municipios, tienen todas las facultades para poder cobrar, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a mirar de qué se trata esas facultades. Y, lógicamente, en resumen, el el procedimiento administrativo tributario está encaminado a que se le reconozcan los derechos al contribuyente, se aplique el debido proceso y se respete el derecho a la defensa. Ciclo tributario. Entonces, ¿cómo funciona ese ciclo tributario? Entonces, lógicamente, todo nace del hecho generador. Recuerden que el hecho generador es la actividad desarrollada por una persona en la cual está señalada como actividad sujeta a ciertas obligaciones. ¿Cómo así? Ejemplo, el impuesto de industria de comercio. Cuando se establece
o cuando se crea un impuesto, la ley debe señalar los 5 elementos del impuesto para que ese impuesto quede debidamente creado, ¿cierto? Cuando no está la ley, los 5 elementos del impuesto, entonces le otorga facultad al sujeto activo a que implemente los elementos que hagan falta, pero como mínimo la ley tiene que señalar el sujeto activo y señalar el hecho que genera el impuesto o el tributo. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo. El ejemplo es el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es creado mediante la ley 14 de 1983, señala al sujeto activo los municipios en Colombia, ¿cierto? Y la ley estableció los 5 elementos. Significa que si la ley establece los 5 elementos, pues el municipio no va a crear ningún elemento, simplemente los adopta o recoge lo que dice la norma. En la ley 14 del 83 establece cuál es el hecho generador del impuesto de industria y comercio y establece que el hecho generador es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en jurisdicción de cada uno de los municipios. O sea que si usted desarrolla una actividad industrial, comercial o de servicios aquí en el municipio de Neiva, se convierte en sujeto pasivo, ¿cierto? Sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Al convertirse usted en sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, le nacen 2 tipos de obligaciones. Una obligación que es sustancial y otra obligación que es obligación formal. Obligación sustancial es el pago efectivo del impuesto, pagar el impuesto. Y obligación formal son otras obligaciones diferentes al pago del impuesto, como son inscribirse. Entonces, si usted desarrolla una actividad comercial, tiene que ir a inscribirse en el registro de industria y comercio en el municipio de Neiva. Tiene que presentar declaración. Entonces, todos los años debe presentar una declaración unificada del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Y, entre otras, informar, como por ejemplo, información exógena y toda esa cuestión. En cada municipio establecerán las diferentes obligaciones. Y, lógicamente, todo esto con el objetivo de cumplir la obligación sustancial, que es pagar. Digamos que de esta manera es que se desarrolla el ciclo tributario en todo Colombia. ¿Cuál es la finalidad que persigue el derecho tributario o el derecho de procedimiento administrativo tributario? Entonces, la finalidad es el cumplimiento de la obligación sustancial. O sea, es que la gente pague el impuesto y que lo pague correctamente. O sea, que lo liquide y que teniendo en cuenta los principios de justicia y equidad, los contribuyentes paguen el impuesto que le corresponde. Entonces, para cumplir con esta finalidad, el sujeto activo deberá facilitar, ¿sí?, los medios para el cumplimiento de la obligación sustancial, facilitar los medios para el cumplimiento de la obligación sustancial. Deberá también fiscalizar, o sea, verificar de que el contribuyente esté liquidando bien su impuesto y, por último, cobrar. ¿Qué significa? Que si el contribuyente no está cumpliendo con la obligación del pago del tributo, que es la esencia de todo este proceso, pues entonces deberá, es obligación del sujeto activo, entrar a hacer efectivo el pago de la obligación tributaria. ¿Qué normatividad cobija o recoge el procedimiento administrativo tributario? Entonces, se encuentra en el libro 5 del Estatuto Tributario. Este procedimiento tributario es exclusivo para el área fiscal de discusión de impuestos, y cuando no hay algún aspecto que no esté contenido en el libro 5, entonces de manera complementaria aplicamos el libro 1 del Código Contencioso Administrativo y las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
estas dos, las normas del contencioso administrativo y del Código de Procedimiento Civil, que ahora este se llama Código General de Procesos, el contencioso administrativo, Código de Procedimiento Civil, entonces, lógicamente, si no está aquí establecido ese proceso, entonces vamos a aplicar complementariamente este Código de Contencioso Administrativo y esto del Código de Procedimiento Civil. Clasificación de las normas. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay, de acuerdo a una clasificación general, nosotros encontramos normas generales y normas particulares. ¿Cierto? Si alguno de ustedes miró conmigo presupuesto público, ya analizamos la clasificación de las normas generales. ¿Qué es una norma general? La que se emite para el cumplimiento de todas las personas. Esa es una norma general. ¿Sí? Norma particular es la que se emite para que cumpla una persona específicamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos de normas generales, pues entonces estaba la Constitución política, las normas con fuerza de ley, las normas sin fuerza de ley pero obligatorias, las normas departamentales y las normas municipales. Esas son las normas generales. Las normas que vamos a hablar hoy, que vamos a tener hoy, es las normas subjetivas, particulares y concretas. Y son un tipo de normas que tienen que cumplir es determinadas personas. Y de eso se trata los actos administrativos que surten o que sacan las administraciones tributarias para cierto tipo de personas en cumplimiento de los diferentes procesos, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si a usted sacan una sanción, usted lo sanciona a la DIAN, ¿sí? Entonces debe haber un acto administrativo el cual lo está sancionando. Y ese acto administrativo es una norma particular, subjetiva o concreta, o sea, una norma que fue hecha solamente para que cumpla a usted que lo está sancionando, ¿cierto? Y entonces, esos son los diferentes actos que sacan las administraciones tributarias. De acuerdo ya a este concepto de norma particular, eh, eh, estas normas particulares se clasifican en 4. Las normas administrativas de trámite, los actos, perdón, o normas administrativas de trámite, actos administrativos de trámite, actos administrativos preparatorios, actos administrativos principales y actos administrativos secundarios. Entonces, hablemos la primera norma, que son los actos de trámite. Entonces, en este caso, lo primero que hay que decir que estos actos de trámite, su objetivo primordial es impulsar el procedimiento administrativo. O sea, es advertir al contribuyente sobre una situación particular para que el contribuyente con esta advertencia corrija su actuar o se defienda frente a lo que se le está informando. Estos actos de trámite no son obligatorios, ¿cierto? O sea, que si se quieren hacer, se hacen, y si no se quieren hacer, pues no se hacen. Simplemente, si se quieren hacer, es simplemente para eso, para impulsar, para dar una advertencia al contribuyente de alguna situación particular que está realizando mal, o que a juicio de la administración tributaria está realizando mal. ¿Sí? Entonces, cuando miremos en conjunto cada uno de los procesos completos, entonces vamos a decir cuáles son los actos de trámite, cuáles son los actos preparatorios y cuáles son los actos principales. Entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo de un acto de trámite es un requerimiento ordinario o un emplazamiento para corregir. Cuando miremos los procesos, nos vamos a dar cuenta en dónde están ubicados este tipo de actos. El segundo acto es el acto preparatorio. Estos actos preparatorios son esenciales y obligatorios en todos los procesos
ya sea de discusión o de determinación, ¿sí? Son esenciales porque en este caso los actos preparatorios le están advirtiendo ya de manera concreta y especial al contribuyente que se piensa tomar una determinación frente a una situación. Y este acto preparatorio es el que garantiza el derecho a la defensa del contribuyente. Por eso son obligatorios y deben ser previos al acto principal. Estos actos preparatorios, digamos que no tienen efectos jurídicos. Simplemente se está advirtiendo al contribuyente sobre los posibles efectos jurídicos que se pueden generar si no corrige su actuación, ¿sí? Y lo que se le está dando al contribuyente es la oportunidad que se defienda respecto de lo que la administración tributaria le está informando y pretende hacer. Un ejemplo de esto es el requerimiento especial, un emplazamiento para declarar y un pliego de cargos. Entonces, ahora en conjunto vamos a mirar dónde se encuentran estos actos. Los actos principales son los actos jurídicos que tienen efecto jurídico, los actos administrativos que tienen efecto jurídico. O sea, si vamos a sancionarlo, entonces el acto preparatorio le dice al contribuyente, yo lo pienso sancionar a usted y lo pienso sancionar por estos y estos y estos hechos. Eso es un acto preparatorio, ¿cierto? O sea, le dice al contribuyente qué es lo que la administración tributaria pretende hacer para que el contribuyente, lógicamente, se pueda defender. Ya después de que el contribuyente se defendió y no pudo de alguna manera probar que estaba actuando correctamente o no corrigió su actuar o no cumplió con una obligación, ya viene el acto principal donde dice, yo ya le di la oportunidad que usted se defendiera, usted no se defendió o no se pudo defender, entonces ahorita sí lo voy a sancionar o lo voy a hacer. O sea, ya es el acto administrativo en el cual tiene un efecto jurídico en contra del contribuyente, ¿cierto? Estos, lógicamente, cuando hablamos que tienen efecto jurídico, significa es que ya es un hecho y sobre este hecho, pues ya la administración de impuestos hará efectivo en lo que es su contenido. O sea, que si lo sancionó, entonces, y le impone una multa, entonces entra a cobrarle la multa. O si lo sancionó y la sanción fue el cierre del establecimiento, entonces va a efectuar el cierre. O sea, ya tienen un efecto jurídico. Un ejemplo, o los ejemplos de actos administrativos principales son las liquidaciones oficiales, la resolución sanción o la resolución que niega, que concede o niega una solicitud de devolución. El otro tipo de actos son los actos secundarios. Los actos secundarios son los que resuelven los recursos por vía gubernativa, ¿cierto? Entonces, cuando usted interpone un recurso, la respuesta a ese recurso es un acto secundario. Entonces, entre estos actos administrativos deben demandarse ya en última instancia ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Marley Consuelo pregunta si los actos principales siempre van en contra del contribuyente. ¿Puede haber una situación que esté a favor? Pues en los procesos de discusión de impuestos siempre son en contra del contribuyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contribuyente pues ha actuado de alguna manera irregular, ¿sí? Entonces, lo que se requiere es el pago del impuesto o la corrección de la conducta, ¿sí? Si usted es a favor del contribuyente, pues no habría discusión. En caso, los actos que persiguen todos estos procesos son para el cumplimiento de obligaciones formales o para el cumplimiento de los pagos de los impuestos, que ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Y aquí en adelante, por favor, tengan presente todos estos conceptos, porque todos estos conceptos que vamos a ver el día de hoy
ustedes los van a tener que aplicar en todas las exposiciones, ¿cierto? En todas las exposiciones. Entonces, como estamos hablando de un proceso que se vaya a llevar a cabo entre el contribuyente y la administración tributaria, entonces vamos aquí a mirar quién es el que tiene la capacidad y representación. O sea, quién es el que va a actuar frente a la administración tributaria. ¿Quién es el que está obligado a cumplir con los deberes formales? ¿Quién es el que está obligado a cumplir con el pago del impuesto? Si hay un proceso de discusión, ¿quién es el que debe representar, quién es el que tiene la capacidad de representar a ciertas personas? Entonces, la forma en cómo se representa un contribuyente frente a la DIAN son personalmente o a través de un representante o apoderado, ¿sí? Entonces, cuando se trata de una persona natural, el que tiene la capacidad de representación es la misma persona natural, ¿cierto? Pero esa persona natural puede entregar un poder a un abogado para que el abogado lo represente, ¿sí? Y en ese caso ya no hablaríamos que la persona se está haciendo representar personalmente, sino que se está haciendo representar a través de un apoderado, ¿sí? Y la otra manera de representación es los representación legal, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando hablamos de representación legal, significa que en ciertas situaciones especiales la norma dice quién es el que debe representar a la persona. Como por ejemplo, una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Es una persona ficticia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la persona jurídica? Es ficticia. Entonces, la norma dice, cuando se trate de una persona jurídica, el que la debe representar ante las administraciones tributarias es el representante legal, ¿sí? Es el que debe actuar como representante de la persona jurídica. Cuando hablamos de un menor de edad, el menor de edad no tiene la capacidad de representarse él mismo. Entonces la norma dice, cuando se trate de un menor de edad, el que tiene la representación legal de un menor de edad son los padres, ¿sí? Y en la parte tributaria existe una figura que se llama agencia oficiosa. Esta agencia oficiosa es una figura exclusivamente para la parte de tributos. ¿Y en qué consiste esa agencia oficiosa? Consiste en que se puede hacer una representación de una persona sin necesidad de que exista un poder, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo funciona esto? Ejemplo, que alguno de ustedes se fue para Cancún y por allá quedó aislado, ¿cierto? No tiene celular, no tiene nada por la situación que estamos viviendo actualmente. Y resulta de que le llegó un oficio, algún requerimiento por parte de la DIAN, ¿cierto? O de una administración tributaria. Y resulta de que usted no se dio cuenta de eso porque está por fuera. Vamos a suponerlo, ¿no? Porque ahora, pues, por correo electrónico y toda la cosa no, pero todavía esto está dentro del derecho tributario. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que hay un abogado amigo suyo que se da cuenta del requerimiento que le está haciendo usted y que usted no puede cumplir con la respuesta a ese requerimiento? Entonces, él, haciendo uso de esta agencia oficiosa, responde el requerimiento en nombre suyo, sin que exista el poder para tal situación, ¿cierto? Y eso se llama agencia oficiosa. Y los únicos que pueden optar por esa agencia oficiosa son los abogados, ¿cierto? Los abogados. ¿Qué pasa? Cuando usted llega y se da cuenta de que el abogado amigo suyo le respondió por usted, entonces usted tiene dos opciones. O la primera opción es ratificar la respuesta, y en ese caso de que usted ratifique la respuesta de su amigo abogado, entonces lo libera de cualquier responsabilidad y usted asume toda la responsabilidad frente a esa respuesta. Y si usted, la segunda opción es no ratificar la respuesta, entonces usted dice, no, usted cómo le ocurre haber respondido eso
Eso está mal. Entonces significa que el abogado que hizo uso de esa agencia oficiosa, pues simplemente que comparte esa responsabilidad con usted. Eso se llama responsabilidad solidaria. Más adelante uno de los grupos nos va a explicar en qué consiste esa responsabilidad solidaria. Y esto es lo que tiene que ver con la capacidad y representación. Ahora, ¿de qué manera se deben presentar ante una administración tributaria los escritos y recursos? ¿Cierto? Esos son los memoriales que nosotros debemos entregar, ya sea para respuestas o para interponer los diferentes recursos. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo los hacemos para que la DIAN se dé por enterado de su respuesta? Entonces, la primera es presentación personal. ¿De qué se trata esa presentación personal? Que usted directamente va y entrega el escrito o presenta el recurso, ¿cierto? Para que haya presentación personal, pues debe verificarse que usted es la persona a cual corresponde. ¿Cómo así? Que usted le llegó a fulanito de tal, el que tiene que responder. Entonces, ¿cómo hace usted para que la otra persona se dé cuenta de que es usted fulanito de tal? Pues simplemente saca la cédula y dice, mire, yo soy fulanito de tal. O sea, presentación personal. Cuando es un representante legal, ¿cierto? Por ejemplo, de una persona jurídica, pues entonces, ¿cómo hace para que se den cuenta de que es la persona? Pues lógicamente tiene que presentar certificado de existencia y representación legal y la cédula para verificar que es la persona, que es el representante legal de la persona jurídica. Y eso se llama presentación personal. La segunda opción de presentación de escrito o respuesta a escrito o presentación de recursos es la presentación electrónica, que por estos días ha tomado una fuerza relevante frente a toda esta situación de aislamiento, y es que usted puede hacer esa presentación a través del correo electrónico o no necesariamente de un correo electrónico, sino de plataformas digitales para la presentación de escritos o recursos, ¿sí? Y esa presentación electrónica se puede hacer con firma digital, ¿sí? Con firma digital especial, entonces, para presentación de recursos, para respuesta a requerimientos y pliego de cargos, para solicitudes de devolución y para derechos de petición, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene la firma digital del sistema de música de la DIAN, pues usted puede hacer todo este tipo de presentación electrónica con firma digital. Y por ejemplo, ahora los procesos de solicitud abreviados, de devolución abreviados, pues se requiere de la firma electrónica para poderlo realizar. Notificaciones. Entonces, cuando hablamos de notificaciones, esto es algo esencial en el procedimiento tributario. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es una notificación? Notificar a algo es dar por enterado de algo, ¿sí? Frente al derecho tributario, notificar es dar por enterado de algo de manera correcta y legal, ¿sí? O sea, de cómo todos los actos que acabamos de mirar, ya sea actos de trámite, actos preparatorios, actos principales o actos secundarios, cómo se dan por enterado de manera legal a las personas, ¿sí? Entonces, para que esa notificación quede legalmente cumplida, o sea, quede debidamente notificada, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, utilizar el medio ordenado por la ley. O sea, en cada uno de los procesos, la ley señala cómo debe ser notificado el acto administrativo. ¿Sí? Cómo debe ser notificado el acto administrativo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la administración tributaria? Notificar a la persona de acuerdo con la forma que señaló la ley de notificarlo. Ejemplo, un mandamiento de pago. Un mandamiento de pago, la norma dice, debe ser notificado personalmente. Entonces, lógicamente, la administración tributaria tiene que surtir los procesos para que la persona vaya a la oficina y se le entregue directamente a ella el documento.
¿cierto? Siempre la ley, en cada caso o en cada proceso, señala cómo debe ser notificado y ahora vamos más adelante a mirar cuáles son las diferentes formas de notificación. Entonces, debe ser notificado por el medio que ordena la ley. Por decir algo, si dice que debe ser notificado personalmente y usted lo mandó por correo físico el documento, pues entonces significa de que no se surtió legalmente la notificación porque usted no cumplió con el medio que ordenaba la ley para ser notificado. Sí, entonces usted tiene y debía ser notificado personalmente y a usted le llegó por correo. Entonces eso y nada es lo mismo, es como si no le hubiera llegado nada porque la administración tributaria no está cumpliendo con el medio que ordenó la ley para que se haga la notificación. ¿En qué consiste la notificación? Pues se debe entregar el original del acto, ¿cierto? En ese acto administrativo, ¿cuál acto? Pues los actos administrativos que hemos hablado, de trámite, preparatorio, principal o secundario. ¿En qué consiste esa notificación? Pues entregar el acto administrativo que se notifica y en ese acto debe indicar, en el acto debe indicar los recursos u objeciones a que tiene derecho el contribuyente. Entonces dice, mire, lo estamos dando por enterado de esto, usted tiene los siguientes recursos, o sea, usted puede hacer lo siguiente. Tiene que decir el acto el término para interponerlo. Y esos recursos a que usted tiene derecho tiene tantos días para poderlo interponer. Y debe decir ante quién se presenta y el sitio donde debe radicarse. Entonces debe dirigirlo a tal persona y debe radicarlo en tal oficina o en tal dirección o de tal forma, ¿cierto? Ese es la forma correcta de notificar. Y lógicamente debe notificarse a la persona indicada. ¿Sí? Y esto sí que es importante. Yo en alguna ocasión estuve haciendo discusión de impuestos con el municipio de Nátaga, ¿cierto? Discusión de impuestos con el municipio de Nátaga. En el municipio de Nátaga, cuando se tuvo la avalancha de Páez, se construyeron dos puentes. Inicialmente se construyó un puente peatonal, ¿cierto? Se hizo el puente peatonal, lógicamente, para más rápido, mientras que se construía el puente vehicular, que ese puente vehicular, pues sí se demoraba mucho más la construcción, entonces se hizo el puente peatonal para, para poder permitir y que la gente transbordara, ¿cierto? Para poder pasar el Río Negro, que es el Río Negro, sí, es el Río Negro el que pasa por ahí. Entonces, ese puente peatonal, pues fue contratado por Invías, ¿sí? Y eh, esa licitación se la ganó o la ejecutó una empresa de aquí de Neiva, ¿cierto? El, el, la empresa que estaba en Neiva, pues ejecutó un contrato de obra, ¿cierto? Un contrato de obra celebrado entre Invías y la empresa de Neiva, ¿cierto? El contrato de obra es un contrato de prestación de servicios y ya ustedes saben que los servicios son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en donde se ejecute el servicio. En este caso, el contrato de obra se ejecutó pues allá sobre el Río Negro, ¿cierto? Que era jurisdicción del municipio de Nátaga. Bueno, realmente no era jurisdicción de Nátaga. Ese era el límite o lindero entre los municipios de Nátaga y Paicol, ¿cierto? Pero, pues, lógicamente, en este caso, tenían derecho al impuesto a los dos municipios, tanto Nátaga como Paicol, ¿cierto? Entonces, de lo que se trataba era de que el municipio, pues, hiciera efectivo ese cobro, ese 50% que le correspondía. Entonces se hizo el proceso de determinación, ¿cierto? Porque ellos no presentaron la declaración de industria y comercio, pues si no presentaron la declaración, mucho menos pagaron. Entonces iniciamos el proceso para, para, ¿para qué? Para que efectivamente pagaran el impuesto que correspondía al municipio de Nátaga. Se hizo emplazamiento para declarar. La respuesta es que ellos no estaban obligados,
¿cierto? Porque ellos le han pagado el impuesto en Neiva porque la empresa era de Neiva. Después, el emplazamiento para declarar era el acto preparatorio. Después, como no cumplieron, no sustentaron en debida forma que no estaban obligados a presentar declaración y pagar impuestos, entonces decidimos emitir una resolución sanción. Y esa resolución sanción, que es el acto principal, esa resolución sanción siempre valía unos cuantos millones de pesos. Creo que la resolución era algo más de 100 millones de pesos. Era mucho más, valía mucho más la sanción que el mismo impuesto por no declarar. Y que, lógicamente, esa resolución sanción se debe notificar personalmente al representante legal. Entonces, ¿cómo se hizo? Se le mandó una citación al representante legal en las oficinas de Neiva para que fuera hasta Nátaga a notificarle esa resolución sanción. ¿Sí? Si ellos no se notificaban personalmente, entonces la norma siempre habla una segunda opción en caso de no poderse hacer la notificación personal. ¿Sí? Pero lo hecho tal es que cuando se mandó la notificación, la citación al representante legal, llegó allá a la tesorería de Nátaga, no el representante legal, sino la dueña, la accionista mayoritaria de la empresa. ¿Sí? La accionista mayoritaria. Yo, vea, yo soy tal persona, yo soy la dueña de la empresa, yo tengo el tanto por ciento y vengo a notificarme de un acto. Entonces, inmediatamente me llamó el tesorero, digo, no, pues pasa eso, esto y esto. Y yo le dije, ¿qué hacemos? ¿La notificamos? Y dije, no, señor, no notifique porque ella no es la representante legal. Ella es una socia y así puede ser la dueña de la empresa, pero ella no es la representante legal de la empresa. Usted no la puede notificar. Digo, pero ¿qué hacemos? Que aquí está, mire, aquí está, se pegó el viaje desde Neiva, le tocó dar la vuelta por Tesalia. Eso fue difícil para poder llegar porque no estaba el puente. ¿Sí? Y resulta que yo le dije, si usted le notifica eso a ella, nosotros perdemos todo el proceso porque no estamos notificando a la persona indicada. Mira, no estamos notificando a la persona indicada. ¿A quién debemos notificar? Al representante legal. Y si no va el representante legal, pues no, nosotros no le podemos entregar el acto. Y entonces, ¿qué le decimos a la señora? Le decimos que no le podemos entregar el acto porque no es la persona indicada, porque no es la representante legal, y entonces para que no pierda el viaje va y le reza le da una ofrenda a la Virgen de la Merced, que por cierto, pues allá va mucha gente a hacer romería a la Virgen de la Merced, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de notificar a la persona indicada. Si nosotros le hubiéramos entregado esa notificación a la socia, eso y nada, era lo mismo, y él, lógicamente, no había quedado surtido, y digamos, ya después, más adelante, ustedes pueden mirar a ver para qué serviría eso. Seguimos. Medios de notificación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los medios que se puede utilizar para notificar los actos administrativos? Entonces, por correo se puede notificar, ¿cierto? Entonces, ya sea la norma dice red oficial, pero ya es cualquier red de correo física o electrónica. Dependiendo de ustedes, si la norma dice se puede notificar de manera electrónica, entonces lo hacemos. O sea, acuérdense, la norma siempre dice cómo se debe notificar en cada uno de los casos. Personalmente, ya saben cómo se surte la notificación personal, o sea, es a la persona directamente. Por edicto, significa es en una carterera o en un sitio de allá donde funciona la administración tributaria, y ahí se notifica el acto. Hay otra que es publicación en un diario de amplia circulación, y también se permite ya la publicación en página web, que es otra de las situaciones que me faltan aquí actualizar, pero también se puede, es otro medio de notificación, página web. Y hay algo que se llama conducta concluyente, notificación por conducta concluyente. ¿En qué consiste la notificación por conducta concluyente?
La notificación por conducta concluyente significa de que a usted no se le hizo de manera correcta la notificación, pero usted respondió, ¿cierto? Respondió. Y si usted respondió, pues significa que de alguna manera usted se notificó. ¿Qué significa eso? Que quedó notificado por conducta concluyente. Y es válida esa notificación por conducta concluyente porque lo que se quiere es que se garantice el derecho a la defensa y el debido proceso. Y si usted respondió, significa de que se pudo defender, ¿sí? Entonces, un ejemplo de conducta concluyente. Vamos a decir que nosotros en el caso, en el ejemplo que les explicaba ahora de que fue la socia, entonces decimos que nosotros le entregamos la notificación a la socia y que ellos respondieron, ¿sí? Que ellos respondieron. ¿Qué significa eso? Que se notificaron por conducta concluyente, o sea que en ese caso se surtió la notificación por conducta concluyente, así hayamos notificado a la persona no indicada. Pero yo sé que esa gente lo hacía con una intención porque ellos conocían, era una gran empresa, conocían, entonces ellas lo que pretendían era que nosotros no notificáramos el acto para que se vencieran términos y perdiéramos el proceso. O sea que ellas lo que querían hacer, que se notificara a la persona no indicada y dejar que corriera el tiempo, ¿cierto? Entonces eso, pero en todo caso, si hubieran respondido, entonces se decía que aquí operaba la conducta concluyente. Hay que tener en cuenta que dentro de todos los actos administrativos, acuérdense que tiene que decir qué recursos procede o objeciones proceden, ante quién y cuánto es el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo, de días, entonces esos días comienzan a contar a partir del día siguiente a la notificación. O sea, por decir algo, si nosotros si se tiene un plazo de 10 días, entonces hoy se le notificó, entonces comienza a correr esos 10 días a partir del día de siguiente. Seguimos. Deberes y obligaciones formales. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los que deben cumplir con las obligaciones formales de algunos contribuyentes? Pues lógicamente quienes deben cumplir son los representantes de cada uno. ¿Cómo así? Entonces, ¿quiénes tienen la obligación de cumplir con los hijos menores? Entonces, lógicamente, los padres. Ejemplo, si hay un muchacho que recibió una herencia de un tío, un abuelo, o sea, y entonces esas propiedades están a nombre del hijo menor, entonces el pago de impuestos le corresponde es a los padres. Entonces, el pago de impuestos le corresponde al hijo, pero debe hacer el proceso es el padre como representante legal. Entonces, por ejemplo, que tiene que presentar el menor declaración de renta. Entonces, ¿qué significa? Pues tiene que, lógicamente, el padre es el que tiene que presentar la declaración. Entonces, el padre es el que debe cumplir por sus hijos menores. Cuando hay incapaces, cuando hay personas que se han declarado incapaces, entonces un juez de la República tiene que señalar un tutor o curador y ese tutor o curador es el que está obligado a cumplir con las obligaciones formales frente a, a los tributos. Ya miramos que eran obligaciones formales, ¿no? Presentar declaración, inscribirse, presentar información particular, etc. Los representantes legales por las personas jurídicas, eso no tiene ninguna discusión. En las sucesiones ilíquidas, los albacea, lo mismo. Cuando una persona se muere, ¿cierto? Debe continuar, estando muerto, debe continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿cierto? Tanto sustanciales como formales. Pero ¿cómo va a cumplir el muerto? Pues si no va a poder. Entonces, tendrá que, hasta que no se liquide la sucesión, entonces se llama sucesión ilíquida y un juez también debe señalar un albacea. Ese albacea es el que debe cumplir las obligaciones sustanciales y formales por el muerto mientras que se liquida la sucesión, o sea, mientras los bienes se reparten y ya sí desaparecen la responsabilidad. Entonces, hay dos conceptos que se llama, que hay responsabilidad subsidiaria y responsabilidad solidaria. Estos representantes
estos de que estamos hablando aquí, tienen responsabilidad subsidiaria, ¿sí? Acuérdense del abogado cuando hicimos la agencia oficiosa, el ejemplo, entonces, si el contribuyente no ratifica la respuesta del abogado que utilizó la figura de agencia oficiosa, entonces el abogado se vuelve responsable solidario. Pues en este caso, de los representantes por las obligaciones formales, tienen responsabilidad subsidiaria. Entonces, cuando miremos la unidad de cobro coactivo, ellos nos van a decir o nos van a explicar de qué se trata esa responsabilidad subsidiaria y responsabilidad subsidiaria. Porque si ustedes han ingresado a la plataforma de la DIAN, pues hay una cantidad de declaraciones, ¿no? Dentro de esta está el impuesto de renta incremental, la declaración de que ya no existe, la declaración de IVA, retención de la fuente, impuesto al consumo, impuesto a la riqueza, declaración de activos en exterior, bueno, en fin. Todo esto, y eso hablando, digamos, de declaraciones tributarias del orden nacional, de impuestos nacionales, porque pues también en impuestos municipales también hay otros tipos de declaraciones. ¿Sí? Declaración de industria y comercio, declaración de vehículos automotores, en algunos casos hay declaración, ¿sí? Para los departamentos. Estas declaraciones se pueden presentar de dos maneras. Presencial en bancos, o sea, que ustedes llevan la declaración al banco o la llevan en caso, por ejemplo, de los municipios, la reciben en la tesorería municipal, o de manera virtual. Esa de manera virtual, pues lógicamente es a través de una plataforma tecnológica, ¿cierto? Que algunos municipios ya existen, otros no. Por ejemplo, aquí en Neiva, todavía no existe porque a pesar de que usted la desarrolla, la elabora la declaración a través de la página de la alcaldía, pero no le permite presentarla. O sea, necesariamente tiene que ir a llevarla al banco, pero lo único que se puede hacer es el pago a través de la red electrónica. ¿Sí? El pago, pero la presentación todavía no es. Pero sí, lógicamente para impuestos nacionales, la gran mayoría de declaraciones se presentan de manera virtual. Eh, Declaraciones que se tienen por no presentar. En este caso, estas declaraciones que tienen por no presentada, hay algunas cosas que ya no son aplicables, por lo menos para impuestos nacionales, pero sí para impuestos municipales y departamentales. Por ejemplo, presentar en un lugar equivocado. Si usted presenta su declaración en un lugar equivocado, pues se tiene como por no presentada, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, todo el mundo que se presentan en bancos, y ya la gran mayoría se presentan en virtuales, pero si usted va y presenta en un supermercado una declaración y la reciben y usted paga, pues se tiene como no presentar. Otra, sin identificación del declarante, o sea, si usted omitió la identificación, pues en el caso de impuestos nacionales no existen este tipo de declaraciones porque ya sea que la presente en banco o la presente de manera virtual, usted la declaración la tiene que hacer a través de la plataforma de la DIAN. Y ahí lo primero que tiene que hacer es identificar si ya le salen los datos automáticamente. Pero en este caso sí opera, por ejemplo, para impuestos municipales, porque la gran mayoría de municipios no tienen el sistema para poder presentar las declaraciones, ¿cierto? O en el caso del municipio, por ejemplo, de Neiva, usted la tiene, pero no está amarrado a la base de datos, o sea que usted puede escribir mal su identificación. Ahí podríamos incluir en esta causal de tener como no presentada. ¿Qué significa esa no presentada? Que usted la presentó, pero cometió uno de estos errores, entonces, pues lógicamente, es como si no la hubiera presentado. Sin los factores para identificar las bases gravables. ¿Sí? Entonces, acuérdese, para poder liquidar usted el impuesto tiene que tener la base gravable. Y esa base gravable, pues lógicamente, si no está en la declaración, pues entonces lógicamente
no se tiene como no presentada. También, pues, opera prácticamente para los municipios, ¿no? Porque para la DIAN, usted, la única manera de liquidar el impuesto es metiendo la base grabable y haciendo la liquidación. De otra manera no puede. Lo mismo que no esté firmada. En el caso de la DIAN, ahí ya aparecen quiénes son los que deben firmar. Y si usted no firma la declaración, pues no la puede presentar. Pero esto sí opera todavía para los municipios. Y aquí hay un caso especial que dice las retenciones en la fuente sin pago. Entonces, ¿cómo operan las declaraciones de retención en la fuente? Usted las puede dejar de pagar al momento de la presentación, pero la norma dispone que usted tiene 2 meses de plazo para poder pagar la retención. Si pasados, esos 2 meses usted no presenta, no hace el pago efectivo total, entonces esa declaración de retención se tiene no, por no presentar, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que opera la retención en la fuente. Correcciones a las declaraciones tributarias. Entonces, ¿cómo usted debe presentar las correcciones? Hay una declaración inicial, ¿cierto? Presentada por el contribuyente. Resulta de que usted se dio cuenta que esa declaración tenía algún error, entonces la corrige. Todas las declaraciones después de la declaración inicial de esa misma declaración se llaman correcciones. Y hay 2 maneras de corregir. Entonces, primero, correcciones de acuerdo con el artículo 588 del Estatuto Tributario. ¿En qué consiste? Cuando la corrección que usted va a presentar se origina un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. ¿Cómo así? Usted la declaración inicial le daba a pagar 10 millones. Usted la corrige y al momento de la corrección le da 15 millones, o sea, aumenta el saldo a pagar. O disminuye el saldo a favor. Que usted tenía un saldo a favor de 2 millones, la corrige y entonces le dio un saldo de 1 millón, o sea, disminuyó el saldo a favor. Porque, por ejemplo, usted tenía un saldo a favor y ahora le da un saldo a pagar, o sea, disminuyó el saldo a favor. En estos casos, ¿cuál es el procedimiento para usted elaborar la declaración, la corrección? Pues se elabora una nueva declaración y tiene 2 años siguientes al término para declarar. O sea, pasados los 2 años, usted ya no puede corregir. O sea, tiene 2 años a partir del término para presentar alguna corrección. Hay que tener claro que cuando la corrección no modifica el valor a pagar o el saldo a favor, en este caso no hay sanción, ¿cierto? Cuando no se modifica el saldo a pagar, usted la corrige también de esta misma manera, ¿cierto? Entonces, presenta una nueva declaración. ¿Cómo? Si la viene presentando virtual, puede virtual, o si viene presentando en bancos, la presenta. ¿Sí? Y si usted el valor a pagar no le varía, entonces no hay derecho a sanción. Un ejemplo de esto. Usted presenta una declaración de retención en la fuente. Y usted, la retención en la fuente que ha hecho son por comisiones. La comisión que la retención por comisiones te dio 500.000 pesos. Entonces, resulta que cuando usted fue a hacer la declaración de retención en la fuente, se equivocó y puso honorario 500.000 pesos. Entonces, tiene que corregirla. Entonces, presentó la corrección, ¿cierto? Y ya no puso honorario, sino que puso comisiones lo mismo, 500.000 pesos. Significa que no cambió el saldo a pagar. Entonces, como no varió el saldo a pagar, entonces no liquida sanción. En los otros casos, sí debe liquidar sanción y eso pues lo van a explicar uno de los grupos. Las sanciones ahí tendrán una de las situaciones que es sanción por corrección en declaraciones tributarias. La otra manera de corregir es de acuerdo al artículo 589. ¿Sí? Al artículo 589. En este artículo, lógicamente, en este artículo, usted la corrige en los siguientes casos. Cuando la corrección origine un menor saldo a pagar o un mayor saldo a favor, o sea, todo lo contrario de la situación anterior.
O sea, que yo tenía un valor a pagar de 10 millones de pesos y ahora con la corrección ya no me va a pagar 10 millones, sino que me va a pagar 5 millones. O sea, un menor valor a pagar. O un mayor saldo a favor. O sea, que tenía 2 millones de pesos de saldo a favor y ahora con la corrección me da 5 millones. Un ejemplo, por ejemplo, de que me aumente el saldo a favor. Pues, por ejemplo, que usted presentó la declaración y no tenía todos los certificados de retención. ¿Sí? Y entonces a cabo del tiempo le salieron un poco de certificado y entonces los metió, ¿sí? Y lógicamente esa corrección le aumentó el saldo a favor y lógicamente no la corrige de la siguiente manera. Ya le voy a decir cómo la corrige. Otro segundo caso, cuando la corrección se origine por un mayor al pagar o un menor saldo a favor por diferencias de interpretación de derecho. O sea, en el caso anterior, pero ustedes era porque estaban discutiendo y había una diferencia de interpretación, ¿sí? Pero no es porque usted caprichosamente diga, es que aquí dice la norma así y eso quiere decir así, no. En ese caso es cuando ya fue el proceso hasta al juzgado, un juzgado contencioso administrativo y el contencioso administrativo define que la norma se prestaba para varias interpretaciones en consonancia a eso. Se trata de una diferencia en la interpretación del derecho y en ese momento se decide que no hay sanción, ¿cierto? Pero no es que porque la DIAN diga una cosa usted diga otra, entonces usted no va a liquidar sanción. Procedimiento, ¿cómo se corrige este tipo de declaraciones? Entonces, eh, listo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para este artículo, para corrección? Entonces, simplemente se presenta una corrección, ¿cierto? Por el medio que está obligado. Y el plazo, o sea, si viene presentando virtual, pues la presenta virtual. Y si viene eh, presentando en banco, pues en banco, ¿cierto? Antes había que hacerse un proyecto y tenía 6 meses la administración, no. Ahora, no, simplemente se presenta una declaración nueva y se tiene un año de plazo para poder presentar este tipo de correcciones. ¿Cierto? Acuérdense que el anterior tenía 2 años de plazo. En este caso es un año de plazo. Y en este caso no se liquida sanción. En el del 588 sí se liquida sanción por corrección, perdón, en el artículo, cuando una corrección con base en el artículo 589, no liquidamos corrección, no liquidamos sanción. Listo. Ahora, algo muy importante, ¿cierto? Y es saber cuándo una persona natural es declarante del impuesto de renta. Entonces, vamos a buscar por aquí, ya yo había tenido un material de apoyo. Vamos a mirarlo a ver si está por aquí. Eh, proceso de recurso de reconsideración. Social, no lo, retención, tabla, retención, taller. Bueno, no lo tengo, entonces vamos a hacer. Entonces, es lo siguiente, muchachos. Resulta que existen en nuestro ordenamiento jurídico para el efecto del impuesto de renta, existen las siguientes situaciones. Hay personas que son contribuyentes
Hay personas que son no contribuyentes, ¿cierto? ¿Qué es un contribuyente que paga impuesto de renta? ¿Qué es un no contribuyente que no paga impuesto de renta? Y también tenemos declarantes y tenemos no declarantes. ¿Qué es un declarante? Significa que está obligado a presentar la declaración de impuesto de renta. ¿Qué es un no declarante? Significa que no está obligado a presentar declaración del impuesto de renta, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos encontrar diferentes, eh, denme un segundo, a ver si encuentro por aquí las formas. Listo. Entonces, nosotros encontramos aquí contribuyentes que son declarantes, ¿cierto? Encontramos contribuyentes que son no declarantes, encontramos no contribuyentes que son declarantes y también encontramos no contribuyentes que son no declarantes. Entonces, ¿cómo es ese enredo? Contribuyente, declarante. ¿Qué significa eso? Que tiene que pagar impuesto y tiene que presentar declaración. Paga impuesto y presenta declaración. Tenemos contribuyentes no declarantes que pagan impuesto, pero que no están obligados a presentar declaración. No contribuyentes declarantes, o sea, que no pagan impuesto, pero que presentan declaración. Y hay contribuyentes no declarantes significa que no pagan impuesto y tampoco están obligados a presentar declaración. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, normalmente, las personas jurídicas normalmente son contribuyentes declarantes. Y recuerden que el estatuto tributario siempre va por defecto. O sea, establece los no obligados y significa que los demás están obligados. ¿Cómo así? Por ejemplo, en efectos de IVA, en efectos de IVA, en ninguna parte dice cuáles son los productos que están grabados, ¿cierto? Están cuáles son los excluidos y cuáles son los exentos. Y que por defecto los demás están grabados, ¿sí? En el caso que nos acontece en este momento, pues en el caso nos dice quiénes son los no contribuyentes, por ende, los demás son contribuyentes. Y nos dice quiénes son los no declarantes y por lo demás serán declarantes. Bueno, son todos por, tenemos que descifrar, decir quiénes son para cada uno de los casos. En este caso, las personas jurídicas no contribuyentes la encuentra usted en el artículo 21 y 22 del Estatuto Tributario. Ahí están las no contribuyentes, ¿cierto? Entonces, si ustedes van y revisan, en el Estatuto Tributario, vamos a revisar al Estatuto Tributario. ¿Quiénes son? ¿Sí? Entonces, ahí dice quiénes son. Entonces, vamos a mirar. Estatuto Tributario. Entonces, artículo 22. Vamos a buscar aquí. Artículo 22. Entonces, vamos a buscarlo. Aquí está, artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirarlo. Mire, y aquí está el listado de las entidades que son no contribuyentes. Entonces, dice, mire, no son contribuyentes del impuesto de renta y complementario. Mire,
y que no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio. Aquí están diciendo, frente a lo que estamos mirando aquí, los no contribuyentes que no presentan declaración. ¿Sí? Entonces vamos a mejorar aquí esta redacción. Los no contribuyentes no declarantes. Entonces, estos no contribuyentes, perdón, no declarantes están en el artículo 21 del Estatuto Tributario. O sea, aquí están los no contribuyentes no declarantes. ¿Sí? Entonces, revisemos cuáles son. Miren, los no contribuyentes del impuesto de renta no deben cumplir con, los no contribuyentes y complementos no deberán cumplir con. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, miren, de acuerdo, entonces el estatuto, el artículo 598 es lo que dice, de estos no contribuyentes, ¿cuáles son no declarantes? Artículo 21, entonces, y artículo 598. Ahorita revisamos el artículo 598. Entonces vamos primero a decir quiénes son los no contribuyentes. Entonces dice, la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, el desarrollo de la área motor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo voy a resumir para no leer todo esto. En este artículo 22, perdón, es 22 y 23, qué pena, es 22. Artículo 22. En este están todas las entidades públicas, ¿cierto? Excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. ¿Sí? Entonces, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta son declarantes. Las demás entidades del Estado son contribuyentes. Las demás entidades del Estado son no contribuyentes, o sea, que no pagan impuestos. Por ejemplo, un hospital público, una S, ¿cierto? Es un no contribuyente porque es entidad del Estado. Un municipio es no contribuyente, ¿cierto? Ahora, de estas que están aquí, vamos a mirar cuáles son las que deben presentar declaración. Por ahora hemos definido que son no contribuyentes, ¿sí? Por ahora, denme un segundo que se me va a descargar. Listo. Eh, Listo, entonces vamos a mirar ahora el artículo 23, que son otras entidades que son no contribuyentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, mire, no son contribuyentes del impuesto de la renta, entonces, ¿quiénes son otros no contribuyentes? Entonces, los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias religiosas reconocidas, los partidos políticos también aprobados por el Consejo Nacional, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades y entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado siempre y cuando no lo señale la ley de otra manera, de entidades transsujetas obligadas. Entonces, estos son los no contribuyentes. Entonces, tenemos las entidades del Estado, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y estas poquitas que menciono. Entonces, ustedes tienen que aprenderse en el artículo 22 y el artículo 23 para saber quiénes son no contribuyentes del impuesto de renta, ¿cierto? No contribuyentes. Ahora, de estos no contribuyentes, vamos a mirar quiénes son no declarantes, o sea, que no están obligados a presentar declaración de renta. En este caso, pues los no contribuyentes presentan en declaración de ingresos y patrimonio. Entonces vamos a revisar el 598, está 500 entidades obligadas a presentar declaración de renta. Entonces dice,
Las entidades obligadas, dice, no están obligadas a presentar declaración. O sea, no están obligadas. Entonces, la nación, los departamentos y los municipios. O sea, un municipio es no contribuyente y no declarante. La propiedad de colectiva de comunidades negras, las corporaciones autónomas regionales, las áreas metropolitanas, la superintendencia, la unidad administrativa especial, las sociedades de la Cruz Roja Colombiana, los resguardos indígenas, las sociedades de mejoras públicas, ¿sí? Las asociaciones de padres de familia, hay nuevas, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, todas esas son no contribuyentes, que son las juntas de copropietarios, administradoras de edificios, organización de propiedad horizontal, las asociaciones de desalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios, el ICBF, los autorizantes. Estos son los que no son no contribuyentes y son no declarantes, ¿sí? Ahora, los demás, las demás personas jurídicas que no están en esta, pues serán contribuyentes declarantes, ¿cierto? Por defecto, las demás personas jurídicas son contribuyentes declarantes. Ahora, frente a personas naturales, todas las personas naturales somos contribuyentes. No hay ni una sola que sea un no contribuyente. Todas las personas naturales son contribuyentes. Y dentro de estos no contribuyentes existen unos que son declarantes y otros que son no declarantes. Unas personas naturales siendo contribuyentes tienen que presentar declaración y otras que no presentan declaración. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo estos contribuyentes que no presentan declaración, cómo pagan impuestos? Pues no están obligados a presentar declaración, pero sí en el año les han hecho retenciones en la fuente y esas retenciones en la fuente se convierten en el impuesto. Por eso es. Hay otras personas que le hacen retenciones, esas retenciones operan como anticipo porque tienen que presentar declaración y en el momento de la presentación de la declaración lógicamente se tienen que liquidar su impuesto. Ahora, todo esto en contexto, entonces nos falta solamente decir, dentro de las personas naturales contribuyentes, porque ya todas son contribuyentes, quienes presentan declaración y quienes no presentan declaración. Entonces, allí llegamos. Entonces, aquí en este orden de ideas vamos a decir cuáles personas naturales no están obligadas a presentar declaración de renta. Por consiguiente, las que cumplan con todos estos requisitos, pues entonces no están obligadas. Y, profe, la persona para mí dice ya, sí, las personas que le hacen retenciones pero no son contribuyentes, no. Perdón, a un no contribuyente no se le puede efectuar retención en la fuente. Eso ya lo vimos. ¿A quienes no se le aplica retención en la fuente? Uno de esos casos, a los no contribuyentes. Ahora, personas naturales, todos somos contribuyentes, entonces las personas naturales a todo el mundo le hace retención. No encontramos personas no naturales no contribuyentes. Hay no contribuyentes solamente personas jurídicas porque las personas naturales todos somos contribuyentes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a mirar quienes no están obligados a presentar declaración. Estos son los requisitos para no estar obligados a presentar declaración. O sea, que si con un requisito que le falte, que no cumpla, entonces se convierte inmediatamente en contribuyente, perdón, en declarante, tendrá la obligación de presentar la declaración. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una persona natural no sea declarante del impuesto de renta? ¿Cierto? Eso es algo fundamental, ¿cierto? Algo fundamental, básico. Por lo menos saber quién declara y quién no declara, ¿sí? Entonces, no ser responsable de IVA. Entonces, de acuerdo a la reforma tributaria, hay responsables de IVA y no responsables de IVA, ¿sí? Entonces, si usted es responsable de IVA, o sea, que cobra IVA, ya, no cumple. Entonces, si usted es responsable de IVA, ya se convierte inmediatamente en declarante del impuesto de renta. Entonces, en su RUT tiene que ser un no responsable de IVA.
acuérdense que para no declarar tiene que cumplir con todos los requisitos. Ingresos. O sea, que sus ingresos en el año gravables sean inferiores a 1.400 VT. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico. Patrimonio bruto, o sea, activos de acuerdo al valor fiscal, ¿cierto? Entonces sean menores a 4.500 VTs. Que haya tenido consignaciones menores a 1.400 VT, o sea, para las personas que les gusta, que les consignen, que manejan. Entonces, si usted supera esta consignación de 1.400 VT, entonces, lógicamente, ya se convierte inmediatamente en declarante del impuesto de renta. Y tener compras, ya sea con tarjeta de crédito, compras de cualquier nivel superiores, o sea, inferiores a 1.400 VT. ¿Sí? Si usted cumple con todos los requisitos, entonces se puede decir que usted es un no declarante del impuesto de renta, o sea, no está obligado a presentar declaración del impuesto de renta. ¿Sí? Pero si incumple con una que incumpla cualquiera, entonces se convierte inmediatamente en declarante del impuesto de renta. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces vamos a suponer que a ustedes les llegó una persona natural con la siguiente persona natural. Entonces, ¿ustedes qué documentos le van a pedir a esas personas para saber si ustedes son, si la persona debe prestar declaración o no? Vamos a hacer año gravable 2018, que las declaraciones del año gravable 2018 hay que presentarlas entre los meses de agosto y octubre, ¿cierto? Año gravable 2018. Y entonces, vamos a decir que el VT del 2018 estaba en 34.270 pesos. Pues para saber, pues como todas las cifras están en VT, entonces nosotros tenemos este valor, 34.200. Entonces ustedes le dicen, mire, una persona, yo quiero saber si estoy obligado a declarar o no. Lo primero que tiene que pedirle al señor es el RUT, ¿cierto? El RUT. Para saber si está en régimen, es un no responsable de IVA. 34.000, del 2019, perdón, qué pena. Vamos a hacer eso es la cuarentena la que me tiene jodido. Vamos a hacer la del 2019, no del 2018. Vamos a hacer la del 2019, 34.270. Ese era del RUT, la VT, 34.270 para el año gravable 2019, no del 2018, que se puede hacer para cuela, pero pues ahorita se vencen las del 2019, entonces vamos a hacer las del 2019. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el señor tiene como profesión, es un médico, es un médico especialista, un médico general. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, me hace favor, me trae el RUT, ¿cierto? ¿Qué hacen? Entonces le dicen, mire, yo soy empleado de esta IPS y también tengo mi propio consultorio. ¿Sí? Entonces la primera verificación, en el RUT ustedes se dieron cuenta que es no responsable de IVA, ¿cierto? No responsable de IVA. Entonces le dice, hágame favor y me trae certificado tributario del banco. ¿Para qué? Para que ustedes verifiquen las consignaciones. ¿Sí? Las consignaciones. Hágame el favor, me trae certificado de ingresos y patrimonio donde usted es empleado para saber cuáles son los ingresos de él. Si usted tiene facturación, entonces déme la facturación como independiente. ¿Sí? Y comienza usted a pedir la información sobre sus ingresos, sobre sus activos y toda la información que tiene que ver. Entonces, él les entrega esa información. Le dices, soy no responsable de IVA. O sea, ya en el RUT se dieron cuenta. Tiene ingresos, entonces, los siguientes ingresos. Entonces, los siguientes ingresos son por salarios. Entonces, por salarios,
Vamos a decir que no, que pues está iniciando. Entonces, vamos a decir que tuvo por ingresos por salarios todo lo que es salario y prestaciones sociales. Vamos a decir que tiene 24 millones de pesos. Eso es un, Eso es un médico más o menos que gana, como cuando dijo Altana Moco, ¿cuánto gana un médico? Dijo, pues puede ser de medio tiempo, ¿no? Y también puede ser. Vamos a decir que tiene unos honorarios, son honorarios, y esos honorarios fueron 14 millones de pesos, ¿cierto? En el certificado tributario que ustedes le pidieron, ¿cierto? Se dieron cuenta que tenía unos ingresos financieros, ingresos por intereses. Esos ingresos por intereses fueron 34.000 pesos. ¿Mucho? Bueno, 34.000 pesos, ¿cierto? Esos fueron los intereses, que no tiene más. O sea, que el total de ingresos fueron estos. Vamos ahora con los activos, o sea, el patrimonio bruto. Entonces dice lo siguiente, mire, el señor dice, yo me acabé de comprar un apartamento y este apartamento me costó 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Este apartamento lo compré se comprado en el 2019 con un crédito y el saldo del crédito al corte dice que debe 70 millones de pesos. Listo. Adicionalmente, él dijo que tenía un carrito, un automóvil, que ese automóvil comercialmente en ese momento costaba 10 millones de pesos. Tengo unos muebles, que esos muebles, televisor y todas esas cosas le valen 5 millones de pesos. Y que tiene una cuenta de ahorros y que en la cuenta de ahorros al momento, al 31 de diciembre, tenía la suma de 2.300.000 pesos, ¿cierto? Y ese es el total de activos. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes cuánto tiene la cuenta de ahorro? En el certificado tributario del banco. Pues listo. Ok. También se dieron cuenta que por consignaciones, en la cuenta de ahorros, las consignaciones que tenía en el certificado tributario que también tiene, digo que en las consignaciones tenía la suma de 38 millones de pesos. Que tenía compras por tarjetas de crédito en todo el año, que compró 10 millones de pesos en compras. Y que adicionalmente el saldo de la tarjeta de crédito entonces eran de 5.600.000. Estos 5.600.000. Digamos que esa era la información, o sea que esto que tenemos aquí son los pasivos. Son los pasivos. Entonces, con base en esta información, ustedes van a decir o van a determinar si este médico tiene que presentar declaración de renta por el año gravable 2019. Entonces, vamos a comenzar a mirar uno por uno los requisitos. Entonces, no ser responsable de IVA, ¿sí? No responsable de IVA. Entonces, en el RUD, ustedes se dieron cuenta que era uno responsable de IVA. A ver si por aquí están los chulitos. ¿Dónde está el chulito? Chulito. ¿No hay chulito?
Yacid está adelantado. Dijo, no, es un no declarante, dijo Yacid. Vamos a ver. Háganlo, a ver, háganlo, muchachos. Miren, ahí les dejo, vamos a darle 5 minutos para que ustedes lo hagan a ver si es declarante o no declarante. Le voy a poner ahí ya los requisitos, ¿cierto? Ahí están los requisitos y determinen ustedes si realmente es declarante o es no declarante. ¿Listo? No vamos a hacerlo porque nos va a acabar el tiempo y después no terminamos. Entonces, no declarante, venga a ver por ahí, dice, ¿quiénes dicen? Carlos Polanco, estoy teniendo problemas de conexión. No es suficiente para seguir con el videoconferencia. Yo me encuentro en clases desde la primera sesión, ok, pues me acuerdan entonces de Carlos Polanco. Entonces vamos a decir, es no responsable, ¿cierto? No responsable, listo, ok. Cumplido este requisito. Segundo requisito, dice, ingresos menores a 1.400 VT. Entonces, vamos a ver cuántas VTs tiene de ingresos. Pues VTs, ingresos en VT. Entonces cogemos los 38 millones. Este churito, ¿dónde quedó? Esto dividido 34.270 pesos, que es la VT. O sea que 1.109 VT. Significa de que también cumple los ingresos. Entonces cumple los ingresos. Entonces, en este caso, vamos a azulando aquí. Cumple, ¿cierto? Tercer requisito, patrimonio menor a 4.500 VT. Entonces vamos a mirar a ver. El patrimonio es este. Entonces en VT son esto dividido 34, 12, 200 VT. 3.400. Tiene que ser 4.500, significa de que cumple, ¿cierto? Entonces cumple. Ok, cumple. Perfecto. Consignaciones menores a 1.400 VT. Consignaciones menores a... Entonces vamos a ver las consignaciones. Consignaciones. Entonces, esta 38 dividido 34.270 significa que son 1.108 VT, o sea que también cumple eh, esta, también cumple. Perfecto. Y dice compras con tarjetas de crédito o compras con tanto eso. Entonces vamos a ver este si cumple. Entonces, total compras. Entonces las compras son las siguientes. Perdón. Entonces, compras. Entonces las compras tiene con tarjeta de crédito, compró 10 millones de pesos y también compró compra del apartamento. ¿Cierto? Porque el apartamento lo compró en el 2019 con un crédito, pero lo compró. Que toda la está debiendo, sí, pero la compra fue esa. Total de compras. Entonces aquí esto más esto son 110 millones de pesos. 110 millones de pesos dividido 34.270, o sea que tuvo una compra de 3.209 millones de pesos. ¿Sí? 3.209 millones de pesos. Entonces, lógicamente, supera, ¿sí? Supera. Entonces, este requisito no lo cumple. Entonces, como no cumple este requisito porque tiene compras superiores a 1.400 VT, este personaje se convierte inmediatamente en declarante del impuesto de renta. Declarante del impuesto de renta. Entonces, este personaje es, este personaje es contribuyente declarante. Entonces, toda la información hay que tenerla, muchachos. Hay que, por ejemplo, una situación particular. Yo vendí un carro en el año 2017, pero no le hicieron papeles y no hasta el 2019. Legalmente, ¿cuánto vendió el carro? En el 2019.
¿sí? Entonces tendrá que tener en cuenta ese ingreso para esa fecha. ¿Listo? Preguntas. Todos ustedes comiencen a preguntarle a todos sus vecinos, regálenme para saber qué situación tiene usted, a ver si le toca presentar declaración, le toca presentar declaración, esto, lo otro, ¿cierto?